A mí me da mucha pena porque yo presenté a María Alcira y no dije nada de Raúl. Porque también es una persona conocida. Sí, pero por eso tengo que decir, tengo que decir. Raúl es escritor, militante de la Revolución, viceministro de Cultura y presidente del Centro Nacional del Libro. Y hoy los libros tienen mucho que ver, María Alcira. Sí. Pero editor, no. Hasta ahí no podía yo. Pero yo quería decir algo. Y es que alguien nombró por allí el realismo sucio, ¿no? Que lo nombró María Alcira. Y lo dijo alguien también en la Filben, en la presentación del libro. Pero esto es un realismo sucio que no es el de Henry Miller. Esto es un realismo sucio venezolano. Yo no sé cómo sí, porque además, sí, ¿verdad? Es distinto. Y además es un libro profundamente venezolano. Profundamente venezolano, porque tiene que ver, sí, con nuestra manera de haber sido criados, con una historia. Y, sin embargo, como sabemos, lo que es profundamente de un lugar puede ser entonces perfectamente de cualquier lugar, ¿no? Esa es una de las cosas hermosas de este libro. Raúl. Wow. Antes estaba hablando con Luis Lira, compañero también de muchos de aquellos tiempos, y le presenté su libro en la Filben. Y entonces conté muchas cosas de nuestra época. Y la esposa dice, quiero hablar con ese señor porque sabe muchas cosas tuyas. Así que, no, como dice Jorge, hay muchas cosas que nos atañen, y en estas historias que son muy duras, que son muy, digamos, atinantes a la vida de uno. Hay una frase de Osvaldo Soriano que lo dice en su novela, en la última, que está dedicado a su padre, de hecho. Se llama La obra sin sombra, que fue la que publicaron después que él murió y salió publicada, de hecho. O sea, él lo dejó todo en prensa. Dice, el escritor debe estar a la altura de sus personajes. Y esto que están hablando ustedes, de los personajes, cosa que hace mucha referencia a Jorge, la verdad es que por tener esos 20 años, digamos, guardados en reposo, pero removiéndose, y bueno, una metida de pata hace que todo salga, ¿no? Entonces, eso generalmente en el escritor, como lo es Jorge, yo cuando conocí a Jorge ya lo conocía como de chamo y estudiante de preparatoria, ya estaba, o ya había pasado a medicina. Y además nos vinculó rápidamente, bueno, las historias personales, y que además, bueno, él estudiando medicina hacía periódicos. Y yo estudiando economía también hacía periódicos, aunque quería estudiar periodismo. Pero ya estaba en lo que era en aquel momento el movimiento 80. Estábamos en el movimiento 80. Esa generación boba. Y claro, cuando empiezo a conocer a Jorge ya en las otras dimensiones, más allá de lo que es el estudio, de lo que es la militancia, ¿no?, de lo familiar, ¿no?, con Tachi, con Delcy, y conocerlo en la dimensión de la preocupación por la lectura. Logré entender que cuando a él le dieron el premio del cuento del Nacional, no me sorprendió, para nada me sorprendió, más bien me sentía que era como natural el que Jorge haya logrado ese camino. Cuando él se dedicó a utilizar los talleres para meterse a poeta, ¿no?, ya habíamos salido, creo que de la universidad. Ya habíamos salido de la universidad, pero era una época que leíamos muchas novelas, los premios Casa de las Américas especialmente, el Rómulo Gallegos, y después ver a Jorge
de prácticamente crítico literario, y que además los escritores esperaban que Jorge publicara una crítica de sus novelas, de sus cuentos, de sus libros. Pero aquí me recuerda, y en tu texto me recuerda a lo que muy bien Luis Alberto Crespo podría señalar como el pulso, eso que no se te desboquen los caballos. Cuando te dicen que son cuentos hilados, yo siento más bien que es un pulso que le ha agarrado, Jorge ha tomado, que lo tiene y que no se le desboca ninguno. Por eso es que logra esa hilvanación, como lo es muchas veces el folletín, que logra ir de uno a otro, que no es necesariamente la continuación de la historia de la que viene, pero que sí tiene el mismo espíritu de lo que va a contar. Y es ahí donde Jorge no se le desboca nada, no se le desboca ningún personaje. Y así queriendo él matar a todos, no los mata. Porque no se puede desbocar. Y es ahí donde el escritor, como dice Soriano, tiene que estar a la altura de sus personajes. Y ahí es la que yo digo, oye, Jorge, la verdad es que me enorgullezco de haber sentido en ti esos pulsos, ese pulso que tienes de la vida, que es algo que no puedes evitarlo, porque no podemos evitarlo lo que vivimos. Vivimos Tachi, lo que vivió mi madre, mi padre. Y bueno, eso fue lo que nos tocó vivir. Hoy tenemos otras condiciones, otro modo de ver la vida, inclusive podemos reflexionar sobre esa derrota. Y esta parte hay mucho de esa reflexión. Esas conversaciones que parecen algunas veces futiles, hay una gran reflexión, hay una visión del mundo, de un mundo de algunos, pero de un mundo que tiene que ver con esta vida. La vida no es meramente todo política. Ese humor que tú dices, ese humor que nosotros rescatamos muchas veces, que nos reímos, bueno, es porque la vida no es tan desgraciada. La verdad es que hay mucha de felicidad, hay mucho de amor, y por el amor fue que lucharon muchos compañeros y muchos cayeron. Entonces, gracias, Jorge. Gracias. Etelvina. Al marido de Etelvina se lo comieron los tiburones. Había salido de madrugada con 2 más del pueblo a soltar la atarraya y recoger unas nazas y trampas de langostas cuando se resbaló del bote y cayó al agua. Como ya amanecía, una primera luz morada inundaba todo, arrancando destellos al mar. Sus compañeros contaron que el marido de Etelvina, que también era dueño de la pescadería del pueblo, nadó lentamente hacia la lancha cuando fue succionado por una especie de desaguadero gigante, y lo último que vieron fueron las manos del hombre levantadas hacia el cielo, que ya empezaba a clarear. Yo lo quiero mucho porque apareció de una manera muy repentina, y yo siempre pensé, ¿cómo lo llaman ahora? Spoiler, no voy a comentar spoiler. No cuentes. No, pero pensé que cómo lograr hacer verosímil que un personaje se pierda y nunca más aparezca. Y la única forma de lograrlo, así como García Márquez, sin ánimo de comparar, por supuesto, así como García Márquez utilizó sábanas para que Remedios la Bella se pudiera elevar, la única manera de que alguien pudiera perderse era con una negra con esas piernas como Etelvina, que lo desapareció de la faz de la tierra para siempre. Bueno, Jorge, sabes que tú referías al principio los talleres literarios y referías cómo te destrozaron tus primeras poesías o esas poesías que llevabas. Aquí están 2 de los maestros de los talleres literarios del CELAR que se han retomado, pero con una fuerza increíble. Luis Alberto Crespo, uno de los mejores poetas de Venezuela y del mundo.
¿Quién más Uno está? de los mejores poetas de Venezuela, Carola y París. Exactamente. Y bueno, y Luis Brito, de lo que yo no conozco, me apunta Jimena que hay 3. ¿Quién? Y está el mejor poeta ¿Quién? de San Antonio. Antonio Trujillo. No, de San Antonio y Carrizales, poeta No, Trujillo. Sale. Antonio Trujillo, que es una maravilla en los talleres de crónica, y Luis Brito García, que bueno, tendrían que hacer con una nevera de 4 puertas por esos dientes los talleristas, porque nada más y nada menos que postulado al Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Luis Brito García me enseñó, no me lo dijo a mí, pero lo dijo una vez, y yo lo escuché y lo aprendí, que cuando a uno no le gustaba un libro, a menos que fuera el caso extremo en el que tú tuviste que decir que el libro no pudiste pasar la página 40, y eso es honesto y le advierte a los lectores, sobre todo cuando se trata de un premio Planeta, que generalmente va a ser así, que uno debe tratar de pensar todo el tiempo que el escritor dedicó haciendo su texto, lo que hicieron los editores, por ejemplo, los de Asirema, con estos libros tan bellos, tan perfectamente editados, con las portadas tan bien pensadas, que cada portada cuenta una historia, sin contarla, lo cuenta. En cada portada hay un libro, en los libros de Asirema, los títulos, los colores. Lo edita Freddy Ñáñez y Joel Arellano. La presentación de contratapa, estos libros son unas hermosas joyas editoriales. Entonces, Luis Brito García decía, trata de buscar algo positivo, y si no tienes nada positivo que decir, di algo colateral, pero no digas que el libro es malo, a menos que, como en ese caso, el libro sea muy malo, porque a lo mejor en ese momento el autor no estaba inspirado y le vas a frustrar una carrera literaria. Entonces yo voy a cometer aquí un atrevimiento, y le voy a pedir a Luis que piense que Jorge llegó junto con los muchachos. Nosotros estuvimos 2 veces de fijones, Isidoro y yo, en el taller de Luis para ver cómo se hacían los talleres. Entonces, Luis, si Jorge fuera tu tallerista y te hubiera leído eso y tú más o menos hubieras visto esto, yo le voy a pasar a Luis un libro para que él se lo quede, ¿verdad? Y tú tuvieras que juzgar este libro. ¿Qué le dirías a este tallerista Jorge Rodríguez que te lee ese texto? Bueno, veo que hay relatos sobre el mar, sobre los cuales yo tengo una larga experiencia. Incluso esta fotografía, yo recuerdo de muchacho, yo manejaba un Valiant, y entonces iba a la playa, sí. En esa época las llaves no tenían todavía esos aparatos electrónicos. Me guardaba la ropa en la maleta, sacaba las bombonas y me metía a hacer submarinismo dejando el automóvil ahí. A veces cuando regresaba el automóvil no había desaparecido todavía. Ahora conozco mucho de esas historias de gente devorada por tiburones o de accidentes náuticos bastante aterradores. Yo he estado en varios, naufragué 3 veces y sin embargo estoy todavía vivo, de modo que ya sin haber leído siento que es un libro que me interesa por una cantidad de vivencias, sobre todo ese automóvil solitario frente al mar. ¿Dónde estará el dueño? Si fuera yo, estaría bajo las aguas, ahí como unos 200 metros hacia el norte. Pero bueno, ahí el esposo de la hija de don Rómulo Gallegos murió en un accidente de esa índole. Estaba haciendo submarinismo y cuando salió pasó una lancha y entonces, bueno, acabó con él. Son historias que todo el que ha tenido que ver con los pescadores las conoce. Y además llega un momento en el cual yo ejercía el asesinato de peces en esa época, a pulmón libre. Pero después los peces, chicos, me parecieron tan amigables, me parecieron unos animalitos, no estaban metiéndose con nadie, por lo menos no eran tiburones. Los tiburones que yo conocí, sí, no se metieron ninguno conmigo, ni yo con ellos. En la rada de Chichiriviche, el Distrito Federal,
había con frecuencia. Y una vez vi una procesión de 8 mantarrayas contra el crepúsculo batiendo las alas así. Una de las cosas impresionantes que vale la pena haber visto. Entonces espero con avidez abrir las páginas de este libro para ver qué trozo de mar tiene, porque siempre el mar es una cosa que tienta, es una cosa que compartimos. Después de todo, decía un célebre señor que la mar es el morir. Nos toca una parte de eso y nos toca una parte de vida. Entonces, bueno, en el mar, como dicen por ahí, la vida es más sabrosa.